por la nueva oportunidad que nos da. Hoy le vamos a decir: te adoramos, Dios. ¿Está dispuesto a adorarle al Señor, a alabarle, a bendecirle? Vamos a hacerlo juntos, hermanos. Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí en la casa del Señor para adorarle, para bendecirle. Dios quiere escuchar la ofrenda que traes desde tu corazón para Él. Gracias, Dios. A esta hora te adoramos, Dios. Mi hermano, con todo nuestro corazón, porque el Señor nos da las fuerzas, ¿verdad? El Señor nos da toda la energía para que este día podamos exaltar su nombre. Hoy vamos a recordar en estos momentos lo que es la palabra para nosotros, qué es la palabra para usted, ¿verdad?
es el mapa, es la guía, es quien nos dirige, ¿verdad? Entonces, en esta hora vamos a entonar estas palabras. Vamos a decirle al Señor, tu palabra, Señor, es ese tesoro que yo necesito tener. Y le damos gracias por su palabra, porque no solo le tenemos la palabra, sino que la podemos comprender, podemos leerla y entenderla, ¿verdad? Vamos a cantarlo conscientes de lo que estamos cantando en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Nos deleitamos en ella, Dios. Te adoramos, Jesús. Tuya es la gloria, Señor, y tuya es la honra por siempre, Dios. Glorioso eres, Dios. Cuán dulce son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. Tus mandamientos he adquirido riqueza al seguir tu ley, siento tu presencia. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Tu siervo soy, oigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia serás. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Gracias, Señor. Tu palabra también dice que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor. Y esto es en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor
disponga su corazón para recibir la palabra del Señor. Este es un hermoso día que el Señor ha hecho para gozarnos y para alegrarnos en él. Nuestro pastor con nosotros. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar nuevamente delante de la presencia de nuestro Dios. Hoy un poquito más contentos que de costumbre, ¿verdad? Porque todos los que somos papás, pues hoy... Hoy celebramos el Día del Padre, todos los papás, gracias a Dios por ello. Y gracias a Dios por la oportunidad que tuvimos de pasarlo aquí en la casa de nuestro Dios. Gracias a Dios por ello. Bueno, le voy a decir, hace un momento tuve que hacer la corrección y creo que voy a tener que volver a hacerla, porque les dije que corrigieran eso, ¿verdad? ¿No qué? Ok, bueno, corrija eso también. Y pónmela de una vez para que la iglesia sepa. Muy bien. Hace un momento, ponme el canto. Hace un momento cantamos este himno que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de nuestro Dios? Entonces ahí dice del amor de Cristo, y Cristo está escrito con C pequeña. Ese es un error que no podemos permitir los cristianos, porque Cristo siempre se va a escribir con C mayúscula, esté al inicio de la oración o en medio o donde esté, no importa, usted lo escribe con C mayúscula, amén, porque nuestro Dios es todopoderoso reina, especialmente en un tiempo donde en las redes sociales escriben cada barbaridad. Me atormenta leer a veces algunas de las cosas que ponen, que no se entiende. Nada más porque tengo 60 años viviendo en México, le entiendo, ¿no? Pero, hermano, cuando usted escriba Cristo, cuando usted escriba Cristo o cuando usted escriba Dios, si su Dios lo escribe con D minúscula, ese no es el Dios mío. Y si usted escribe Cristo con C minúscula, ese no es Cristo en el que nosotros creemos. Usted aprenda a escribir Cristo con C mayúscula, Cristo nuestro Salvador, y Dios con D mayúscula, porque esto es nuestro Dios todopoderoso. ¿Alguien puede decir amén? Muy bien. Y si acaso alguien le dice de la Real Academia de la Lengua, si acaso alguien le dice que venga conmigo, aquí arreglamos. Muy bien, vamos a... quiero que me lo arreglen y no quiero que por favor se vuelva a repetir, no quiero volver a... Aunque yo lo puedo hacer, ¿verdad? Muy bien. Vamos a Éxodo, capítulo 3. Gracias a Dios. Estamos contentos de estar aquí en la casa de nuestro Dios hoy. Gracias a Dios. Éxodo, capítulo 3. El llamamiento de Moisés. Ah, qué tremendo. Qué tremendo cuando Dios llama a alguien, amén. Lo asombroso de esto es que Dios te está preparando y tú ni siquiera sabes. Tú ni siquiera tienes una idea. Tú tienes planes para tu vida. No, que yo voy a casar y un negocio y voy a crecer. Y nada, que Dios tiene planes. Gracias a Dios. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 3, alternadamente. Y dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Juntos? Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, por qué causa la zarza no se quema. Oramos. Señor bendito, gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de poder estar delante de tu presencia, Dios. Gracias por la oportunidad de poder meditar en tu palabra hoy.
Hoy queremos pedirte, Dios, que tu poder, que tu gracia, Espíritu Santo, nos dirijas a toda verdad, que podamos entender tu palabra, ponerla por obra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén. Puede sentarse, por favor. En esta mañana tenemos el capítulo 3 del libro del Éxodo. Hemos estado estudiando ya, ahora sería el tercer capítulo de este libro, y habla precisamente de la libertad o la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y es asombroso esto porque pareciera que en nuestros días, que en el tiempo presente estamos viviendo en esclavitud. Pareciera que ya no hablando del pecado nada más, sino hablando de la forma en que ahora debemos de reunirnos, con cubrebocas, una distancia, o sea, en fin, pareciera que estuviéramos en esclavitud, a lo cual la palabra del Señor dice, pero la palabra del Señor no está presa, y gracias a Dios por ello. Pero hay algo que podemos aprender nosotros en este libro del Éxodo, que nos habla acerca de la libertad espiritual, la libertad del pecado, la libertad de muchas cosas que dañan nuestras vidas espiritualmente. Así que pensando en esto, nos encontramos en este capítulo la vida de Moisés, donde se nos describe, se nos relata su llamamiento, el llamamiento específico de Moisés. Así que en estos primeros versículos que acabamos de leer, nos encontramos que Moisés se hace cargo de las ovejas de Jetro, su suegro. Entendemos que no eran de él, eran de su suegro. Y qué bonito, porque Moisés está aprendiendo, o ya aprendió, a cuidar las pertenencias de alguien más. Está cuidando las ovejas de su suegro. Oye, su suegro le confía una hija, porque ya se había casado. El suegro de Moisés tenía 7 hijas. Una de ellas se la dio en matrimonio a Moisés. Él se casó con Séfora. Ahora, Moisés no solamente tiene una hija de Jetro, no solamente es yerno del sacerdote Jetro, sino que ahora tiene acceso a sus recursos económicos. O sea, pues alguien te puede entregar a una hija en matrimonio, ¿no? Va a llegar el tiempo en que vas a ir, papá, mamá, vamos, pues no sé a dónde vaya a ser, ¿verdad? Y va a llegar el tiempo con nuestros jóvenes, que nuestras hijas, que nuestros hijos van a llegar al matrimonio, ¿sí? Y el suegro le confía a una hija, pero ahora le está confiando su entrada de dinero. Sus ganados representaban la entrada de dinero. Sus ingresos económicos están representados ahí, en sus ganados, en sus rebaños, en las ovejas. Y Moisés está encargado de cuidar los recursos económicos de su suegro. O sea, no solamente está cuidando a la hija, no solamente la tiene como esposa, ahora está encargado de cuidar los recursos económicos de su suegro. Oye, no sé cuántos le confiaríamos bueno, la hija pues ya, ellas se dan solas, se entregan. No, sí me caso, ya ándale, mi hija se casó, sí. Pero los recursos económicos, una cosa es darle mi hija a mi yerno, pero otra cosa es entregarle los recursos económicos. O sea, eso es otra cosa, porque para que Jetro pudiera llegar a un estado donde él era dueño de unos rebaños, oye, debió de haber trabajado, debió de haber invertido, debió de haber dedicado algún tiempo a hacer crecer su capital, que en fin de cuentas es un capital económico. Pero ahora se lo entrega a un joven que se acaba de casar con su hija y aparte viene de Egipto. Sabe Dios de qué familias, porque él llegó siendo un prófugo. Los que tenemos hijas sabemos lo que es esto. A mí me llegaron 4 varones un día, pues me gusta su hija, pues sí, pues ¿por qué no te llevas la otra también? Digo, no, con una tengo, ándele, que sepa, ¿ves? Los que tenemos hijas sabemos eso. Los que tendrán hijas, cuando vas a saber lo que te esfuerzas en
en ahorrar, lo que te esfuerzas en criar una hija nomás para que venga un egipcio y te la pida en matrimonio. Ah, ¿con qué quieres a mi hija? Ándele pues cuídeme las ovejas también. Así que al rato algunos de mis yernos a lo mejor van a andar cuidando las ovejas, que no son mías, que son del Señor. ¿Ves? Entonces, una de las primeras cosas que nosotros debemos de aprender como hijos de Dios es a cuidar los recursos, a cuidar las personas que no son nuestras. Para nosotros poder entender la seriedad del llamado, necesitamos aprender a cuidar las cosas que Dios ha puesto o las personas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Porque vemos un proceso, aquí vemos un proceso que empieza con empezar a cuidar los recursos, las pertenencias de alguien más. Y vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Muy bien, la Escritura nos enseña en este mismo capítulo 3 que mientras él fue a través del desierto, llegó hasta Horeb. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué es Horeb? Es el monte de Dios. Mira hasta dónde llegó. ¿Qué tanto sabría Moisés de Dios? ¿Qué tanto sabría? Y llegó hasta el monte de Dios, apacentando las ovejas de su suegro, cuidando las pertenencias de alguien más. Viajó por el desierto y llegó hasta el monte de Dios. Hermanos, en ocasiones llegamos al monte de Dios y no nos damos cuenta. En ocasiones estamos en el monte de Dios, estamos en Tierra Santa, que es el monte de Dios, y no nos hemos dado cuenta hasta que Dios hace algo para que entiendas. Porque Dios hizo algo y Moisés vio una visión. Y esa visión, dice la Escritura que él vio una zarza que estaba ardiendo, pero el ángel de Jehová. Una zarza que ardía y no se consumía. O sea, estaba ardiendo constantemente y no se consumía. Ah, caray, ¿qué es esto? Estamos hablando de un hombre de campo. Ahora ya era un hombre de campo. Ya había pasado por lo menos 40 años en el desierto, en ese ambiente. Ya sabía, oye, pues hasta con menos años yo creo ya entiendes más o menos la vida en el desierto. Él ya había pasado por lo menos 40 años en el desierto. Ya conocía la vida en el desierto. Y entonces le extrañó que el arbusto, que la zarza estuviera ardiendo y no se consumía. Entonces dice, iré a ver, voy a ver por qué no se consume. Pero la Escritura dice, versículo 4, viendo Jehová que él iba, lo llamó de en medio de la zarza. Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Hermanos, la exactitud de las Escrituras, la exactitud de la Escritura la podemos confirmar en parte por esta visión. ¿Qué significa la zarza que arde y que no se consume? ¿Cuál es el significado? ¿Qué significa una zarza ardiendo y que no se consuma? Muy bien. Cuando nosotros pensamos en el pueblo de Israel, que inicia como nación, en el capítulo 12 del libro del Génesis, cuando Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre, serás bendición, al que te bendijere, bendeciré, al que te maldijere, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Ahí inicia el pueblo de Israel, ahí inicia el pueblo de Israel como nación, con Abraham, a quien Dios llamó, a quien se le llamó amigo de Dios. Ahí empieza la nación de Israel. Y la nación de Israel, hermanos, a través de la historia, lo podemos ver en la Escritura y lo podemos ver en la historia universal. A través de los años ha sido perseguida, menospreciada, se han burlado de ella, la han querido borrar del mapa, la han querido destruir y hasta la fecha no han podido. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Estoy hablando del pueblo de Dios. Estoy hablando de una zarza que está ardiendo constantemente y que no se consume. Ese es el pueblo de Israel. Faraón quiso destruirlos, no pudo. Naamán quiso destruirlos, no pudo. Herodes quiso destruir a todos los varones, a todos los jovencitos, niños, no pudo.
Hitler quiso destruirlos en la historia moderna, no pudo. Oye, 6 naciones, recién formado Israel como nación, 6 naciones árabes, 1948, recién establecido Israel como nación, 6 naciones árabes se ponen de acuerdo, no se unirán para otras cosas, pero para destruir a Israel sí se unieron. 6 naciones se unieron, atacaron a Israel el mismo día. Era una nación que recién iniciaba, no tenía un buen ejército, no tenía una buena fuerza aérea, no tenía muchas de la tecnología militar que ahora tiene. Sin embargo, no solamente ganó la guerra contra 6 naciones árabes, no solamente ganó la guerra, sino que extendió su territorio. No tenía, carecía de muchas cosas, pero había alguien que sigue estando con ellos y se llama Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, la exactitud de las escrituras, la zarza que no se consumía, si usted recuerda cómo dice el versículo, ¿quién era el que estaba en medio de la zarza? El ángel de Jehová. ¿Quién es el que sigue estando con Israel hasta la fecha? El ángel de Jehová. Ese es Israel, las escrituras, la exactitud de las escrituras. Moisés fue a ver por qué causa la zarza no se consumía. Hermanos, pero Moisés llegó así como andaba. Hermanos, nosotros cuando llegamos a Cristo, ¿se acuerda qué barbaridades hacíamos? No sabíamos, y lo hacíamos porque no sabíamos, aún no habíamos entendido. Hablábamos de otra manera. ¿Te acuerdas cómo hablabas cuando llegaste a la iglesia? ¿Te acuerdas cómo hablabas? Te extrañaba, alguien te decía Dios te bendiga, ay, tú te quedabas, no sabías qué decir. Lo único que alcanzabas a decir, igualmente. ¿Te acuerdas cómo hablábamos cuando estábamos sin Cristo? Y Moisés no conocía de Dios todavía, no conocía a Dios personalmente. Entonces Moisés va a ver por qué la zarza no se consume, y Dios lo llamó. Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, ¿qué dice la Escritura? Es tierra santa, es un lugar santo. Hermano, donde llega Dios, ese lugar se santifica. Donde llega Dios, ese lugar es santo. Donde llega Dios, ese lugar se convierte en una tierra santa. Dios corrigió a Moisés. Hermano, Dios corrigió a Moisés porque necesitaba quitarse el calzado de sus pies. Hermano, hay cosas que nosotros necesitamos dejar cuando venimos a presentarnos delante de la presencia de Dios. Hay maneras de actuar que usted necesita desechar cuando usted viene a presentarse delante de la presencia de Dios. Hay maneras de hablar que usted necesita desechar cuando usted viene a presentarse delante de la presencia de Dios. Hay maneras de vestir que usted necesita cuidar cuando viene delante de la presencia del Señor. Hermano, porque usted llega a donde está el santo Señor Jehová Dios de los ejércitos. Y eso no depende de si hay culto o no hay culto. En este lugar, esta casa ha sido dedicada para la honra y gloria de nuestro Dios, y usted debe de cuidar su manera de comportarse dentro de ella, su manera de vestir, su manera de hablar, porque este es un lugar santo. Ciertamente que el Señor habita en nuestras vidas, pero este es el lugar que hemos dedicado para honrar a nuestro Dios. Por lo tanto, el lugar santo ha de respetarse, haya culto o no haya culto. ¿Me entendió? Al menos si usted quiere conocer lo que Dios tiene para usted. Por lo tanto, Dios corrige a Moisés: quítate el calzado, porque el lugar donde estás es lugar santo, es tierra santa. En los Estados Unidos hay un jet muy conocido que se llama el Air Force One. El Air Force One es el jet privado del presidente de los Estados Unidos. En él viaja, en él se traslada. Tiene una capacidad increíble ese avión. Entre algunas de las cosas que se dan a conocer, porque no todo se da a conocer acerca del diseño, pero entre algunas de las cosas que se dan a conocer es su capacidad para volar permanentemente. Puede volar permanentemente sin aterrizar y puede ser reabastecido de combustible en el aire. Tiene una capacidad de manejar sistemas de comunicación asombrosos desde el aire. Armamento, es una maquinaria sofisticada de vuelo. De hecho, puede
establecer comunicaciones con todo el mundo cuando se encuentra en pleno vuelo. Es impresionante lo que ese avión puede hacer. Pero ese avión es igual que cualquier otro avión. Lo que lo hace diferente es cuando el presidente de los Estados Unidos entra a él. Cuando el presidente de los Estados Unidos entra a ese avión se convierte en la oficina de gobierno de los Estados Unidos. Y muchos otros artefactos están diseñados para proteger al avión presidencial cuando el avión viaja en él. Hermanos, lo que hace diferente a este lugar y lo que hace diferente en nuestras vidas es que el Señor Jesucristo mora en nuestros corazones. En el momento en que usted recibió a Jesucristo como su Salvador, en el momento en que Dios mismo habita dentro de nosotros, usted es diferente, usted es especial. Por lo tanto, usted debe de cuidar la manera de vivir que usted tiene delante del Señor. Seguimos leyendo en la Escritura, porque después de que Dios corrige a Moisés, después de que Moisés entiende la visión, dice el versículo 6, entonces Moisés, Dios le habla a Moisés, de acuerdo a lo que dice el versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo. ¿Tuvo miedo de qué? De mirar a Dios. Dijo luego Jehová. Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Jehová. Pero dijo luego Dios, y yo me pregunté, bueno, ¿luego de qué? Él cubrió su rostro, tuvo miedo de mirar a Dios. Y luego, ¿pero luego de qué? ¿Luego de qué? Bueno, luego de que Moisés aprendió a apacentar las ovejas de su suegro. Luego de que Moisés llegó hasta Horeb, el monte de Dios, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Luego de que Moisés vio una visión donde había una zarza que no se consumía. Luego de que Moisés respondió a la voz de Dios. Luego de que Moisés se despojó o se quitó el calzado. Luego de que Moisés supo que estaba en Tierra Santa, luego de todo eso, Dios habló con Moisés. Hermano, hay una serie de cosas que tienen que pasar antes de que nosotros podamos comunicarnos con Dios. Hay una serie de cosas, hay una serie de acontecimientos o bien requisitos podríamos llamar que tienen que pasar para que nosotros podamos hablar con Dios, oír su palabra. Usted se tiene que cuidar en su manera de actuar, usted se tiene que cuidar en su manera de hablar, usted se tiene que despojar de cosas como el calzado, cosas como las marcas, cosas como posesiones, cosas como economía, cosas como orgullo. Usted tiene que despojarse de cosas, usted tiene que hacerse cargo de las pertenencias de alguien más. Usted tiene que aprender a ver las visiones. Él no habló con Dios hasta después de que pasaron por lo menos estas 6 cosas. Sí lo puede ver. Dios nomás le llamó para decirle que se despojara del calzado, pero cuando empieza a hablarle del plan, tuvieron que pasar todas estas cosas. De una manera o de otra, Moisés llegó a Horeb, el monte de Dios. De una manera o de otra, nosotros llegamos a buscar de Dios. ¿Se recuerda? ¿Cómo llegó usted a buscar de Dios? ¿Cómo llegó a buscar de Dios? ¿O cómo venías cuando llegaste a buscar de Dios? ¿Andabas por el desierto? ¿Cuidándolo de alguien más? ¿Fue por enfermedad? ¿Fue por problemas familiares? ¿Fue por el COVID-19? ¿Fue por la contingencia? ¿Fue por los 3 meses que ya tenemos? ¿O por qué fue? Pero Moisés llegó al monte de Jehová, vio la visión, pero hay una serie de cosas que tuvieron que tomar lugar antes de que Dios le explicara la visión. Seguimos leyendo en la Escritura y nos damos cuenta de que Dios ahora le dice a Moisés, antes de que Dios le diga cualquier cosa, tuvieron que pasar por lo menos todas estas cosas. Y en el versículo 7, Dios le dice a Moisés, ahora sí empiezan a hablar de lo que Dios quiere decirle a Moisés. Dijo luego Jehová,
Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y no solamente los ha oído, porque dice el versículo 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído su clamor, y dice el versículo 8, y he descendido para librarlos de mano, para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Hermano, cuando Dios decide librarte, Dios no solamente decide sacarte de algo malo. Librarte significa llevarte a algo mejor. Cuando Dios te sacó del pecado, no solamente te sacó del pecado, te llevó a una vida de bendición, ¿o no es así? ¿Cuántos fueron sacados del pecado y fueron llevados a una vida llena de bendición? Mira, todos los que somos. Ahora, mira, la decisión de Dios, o el deseo de Dios no es solamente sacarte del pecado, sino llevarte a un lugar mejor. La redención es sacarte de algo malo y llevarte a algo mejor. Muy bien, te sacó de Adán y te llevó a Cristo. Te sacó de la muerte y te llevó a la vida. Te sacó de la oscuridad y te llevó a la luz. Te sacó de la muerte y te llevó a la vida. Ese es nuestro Dios. Nos hizo sentar, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículos 4 al 8, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Te recuerdas dónde te sentabas antes? ¿Te recuerdas cuando te sentabas a agarrear a la gente que pasaba? ¿Te recuerdas? Y te sacó de ahí para sentarte en los lugares celestiales con Cristo. ¿Te acuerdas cuando te parabas en la esquina, los varones, no sé, en la esquina, hacerles pleito al que pasara? De ahí te sacó el Señor. ¿Para qué? Para mostrar su gloriosa mano de poder sobre nuestras vidas. Nos sacó de ahí para llevarnos a los lugares celestiales con Cristo. Qué precioso, ¿verdad? Porque la redención no es solamente sacarte del pecado. Te saca del pecado y te llega a algo mejor que nunca habías imaginado, que nunca habías pensado. Gloria al Señor Jesucristo por eso. Dice, seguimos leyendo en la palabra del Señor, y ya pasando al versículo 11, la Escritura nos dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? O sea, ya pasaron por lo menos 6 cosas. Ya estableciste una conversación con Dios. Ya aprendiste a cuidar las pertenencias de alguien más. Ya viste una visión. Ya llegaste a Horeb, el monte de Dios. Oye, ya tienes algo avanzado. Hermano, no creas que cuando tú empiezas en la vida cristiana, no creas que es tiempo perdido. Hermano, no creas que porque llegas y te sientas ahí es tiempo perdido. No. Usted está comiendo la palabra. Nosotros no entendemos cómo funciona lo de la nutrición. Tenemos una idea. Los nutriólogos nos dan una idea de cómo funciona. Mira, si comes brócoli, y si comes papaya, y si comes esto, si comes lo otro. Nos dan una idea de cómo más o menos funciona en nuestro cuerpo cuando recibe los nutrientes. Pero tenemos una idea, pero no sabemos cómo funciona. El niño no sabe cómo funciona el que le demos caldito de frijoles. El niño no sabe cómo funciona lo de las verduras, lo de las semillas, lo de los granos, lo del cereal. No sabe. Él se los come. Y se acabó. Y a veces hace gestos, esto no me gusta, aquello sí. Y ya uno le busca la manera de que coma. No sabemos cómo funciona, pero te voy a decir algo. Cuando tú lo ingieres, ese alimento, nutre tu cuerpo. Hermano, el que vengas a la casa de Dios y te sientes ahí y que tú aparentemente dices, pues como que yo todavía no me paro ahí, no sé hablar. Eso no quiere decir que la palabra no esté nutriendo tu vida. Tú estás siendo capacitado y estás siendo preparado para lo que Dios tenga para ti, aunque todavía no te pares aquí a compartir la palabra.
¿Ves? Porque el niño está comiendo y está creciendo y va a crecer y sigue creciendo y creciendo y creciendo. Yo me acuerdo la primera vez que vi a Axel Carrillo Suárez, lo vi, que vi a Marquitos y luego después, bueno, a Mateo no alcancé a verlo muy chiquitito, pero vi a Axel y vi a Marquitos. Y traían ahí, les gustaba. Y me acuerdo que a uno de ellos le regalé una púa. No me acuerdo si fue a Axel o a Marquitos. ¿A quién sería? A los dos. Ha de haber sido. Porque pues sí, yo cargo púas también todo el tiempo. Total, lo vi que traía una. Le dije, ten hijo, oye, pues ahora que lo veo tocar, ha de ser por mi púa que le regalé. Ah, bueno, tuvo algo que ver. ¿Ves? Hermano, no creas que el ministerio nada más se manifiesta desde aquí. Dios tiene un trabajo específico para cada quien. ¿Te imaginas Moisés predicando sin ir a donde Dios lo mandaba? Hermanos, gloria. A las 3 de la mañana me levantó el Señor hoy. Señor, ¿qué pasa? Dijo, tenemos algo que hacer. Tú nomás dime, yo soy tuyo. Vamos a hacer un tiempo de adoración de 24 horas. Órale. Y luego yo dije, ay Señor, pues como tú no duermes. Y qué bueno que no duerma, porque no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dijo, pero ahora lo van a hacer ustedes. Y dije, nomás deja que le diga a los hermanos, vas a ver cómo todos. Pues todos van a venir aunque no hayan aplaudido. ¿Qué vamos a hacer? Y esto no le dije en el otro culto, pero bueno, aquí lo digo. Aquellos como quieran se van a saber. Vamos a tener un tiempo de alabanza de 24 horas, un tiempo de adoración continua, 24 horas, 24 horas. Usted se va a anotar a las 3, a las 4, a las 5, a las 8 o las 24 horas, como quiera. Vamos a estar aquí, vamos a estar alabando, orando a Dios, clamando, pidiendo dirección, pidiendo de su gracia, de la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Se ha dado cuenta que tenemos más casos de contagio? ¿Se ha dado cuenta que ahora hasta cristianos se contagiaron? ¿Y qué vamos a hacer la iglesia? Ya me dijo el Señor, adoración 24 horas. Pero pues como ya ustedes ya conocen al pastor, a las 4 de la mañana me puse a mandar mensajes a los pastores. Pastores, así, así, así dice el Señor. Nadie me contestó. Bueno, nadie me contestó a esa hora, quiero decir. Pero a las 7 de la mañana, déjame nomás, mira, a las 7 de la mañana llegó la primera respuesta. A las 7 de la mañana, aquí te lo voy a decir nomás de voladita, mira. ¿Dónde estamos? Aquí está. Alianza de Pastores. Yo lo mandé a las 4:19 lo mandé. 4:19 mandé el mensaje. Andaba despierto desde las 3, ¿verdad? Pero a las 4:19 lo mandé. Y luego, el primero que me contestó, a las 4 nadie, pero a las 7:29 llegó el primero. Amén, de acuerdo, y pendientes, listos. A las 8:15, el siguiente, de acuerdo. A las 8:47, de acuerdo. A las 8:56, amén, de acuerdo. A las 9:15, amén, de acuerdo. A las 11, otra vez, ahorita, hace ratito, amén, de acuerdo. A las 11:07, feliz día del Padre. ¿Qué tiene que ver? Tenía que ser una pastora. Bueno, pero ¿están de acuerdo? Va a haber panderistas, va a haber grupo de alabanza, va a haber ministerio del hospital, va a haber los que llevan las despensas. Ayer se fue a llevar una ayuda a una persona, ¿no? En necesidad. ¿1,000 qué? 1,500 pesos se le llevaron a una persona en necesidad. Gracias a Dios por ello. Dios tocó el corazón de alguien aquí en la iglesia, fue el primero que sembró y después otras personas más sembraron, se amontonaron y ayer se le llevó a esta persona en necesidad. Ahora necesita un carro. No, se tiene carro. Se cree, oye, pues no vamos a suplir todo, pero vamos a orar. Es una persona, una familia que está en necesidad. ¿Ves? ¿Quién pone eso en nuestros corazones, hermano? Es Dios. Y lo menciono porque no todos los ministerios se manifiestan desde aquí, desde el púlpito. Hay cantidad de ministerios que hay aquí, hermano, que todos hacemos un todo para honrar a Dios. Entonces, seguimos adelante porque Moisés empieza a decirle al Señor, ¿quién soy yo
Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? O sea, Señor, Moisés ya tiene 40 años en el desierto, pero ya había vivido 40 años en Egipto. Ya tiene 80 años de edad. Para empezar, si nosotros con 60, a las 6 de la mañana ya la columna no soporta, uno se levanta. La escritura no se equivoca, Dios no se equivoca. Cuando despertarán, se levantarán a la voz del alba, dice la escritura. Eso habla de los ancianos. Ah, caray. ¿Ves? Entonces, Moisés, 80 años, y le dice Dios: tengo un trabajito para ti. ¿Te imaginas que hubieras estado comiendo espagueti? Tengo un trabajito para ti. Sí, cuando el pastor te dice: quédate, por favor. Y luego el pastor tiene una manera muy peculiar. Se quedan todos, grupo de alabanza, se quedan todos. Y todos así como que: cancela los planes de comida. Cancela la reservación de la estaca. No te apures, ya está cerrada los domingos. No hay problema, te vas a los lonches de Quiroga. ¿Quién soy yo? Dice Moisés: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Dice Moisés: te voy a enviar a Egipto y vas a sacar a mi pueblo. ¿Quién soy yo? Hermano, se nos hace muy grande el llamamiento, se nos hace como que nos queda grande. Y en cierta manera yo creo que Moisés tiene razón, ¿no? Porque hacía 40 años Moisés trató de liberar a su pueblo, pero a su manera. ¿Te recuerdas? Salió a ver a sus hermanos y vio que un capataz egipcio estaba tratando muy mal a un israelita. Y fue y lo defendió, pero se le pasó la mano. ¿Se te ha pasado la mano alguna vez? Cuando intentaste defender al pastor. Nadie. Ya no está Rosita, ¿verdad? Era la que nos defendía. ¿Alguna vez se te ha pasado la mano tratando de defender tu integridad, tu prestigio? Es que yo no, es que así no fue. Mejor lárgate, no te quiero ver, te voy a matar, vete. O sea, ¿para qué? ¿Qué no tienes? Tú te defiendes solo cuando no tienes con quien te defienda. Pero Jehová Dios pelea nuestras batallas. Moisés mató al egipcio. O sea, le dio coraje que le hicieran algo a sus hermanos. Hermano, ¿a ti te da coraje santo así cuando ves que están criticando a tu hermano? ¿O te unes al otro para terminar más pronto? ¿A ti te da coraje santo? Moisés terminó matando al egipcio. Y por esa razón tuvo que huir. Ahora, delante de la autoridad suprema, que no hay nadie mayor que nuestro Dios, le dice Dios: te voy a enviar a Egipto. ¿Quién soy yo? Pues si yo ya lo intenté. Mira, pues ahora ando aquí de pastor de ovejas. Yo estaba en el palacio muy a gusto. Ya tengo 40 años en el desierto y tú me quieres mandar a... Yo ya lo intenté, no se puede. Ah, es que lo hiciste en tus propias fuerzas, María. Es que lo hiciste en tus propias fuerzas, Roberto. Es que lo hiciste en tus propias fuerzas, Héctor. Es que lo hiciste en tus propias fuerzas, Samuel. Es que lo hiciste en tus propias fuerzas, Moisés. No era así. Pero ¿cómo somos los humanos? Le queremos ayudar a Dios. ¿Te acuerdas, muchachas? No sé si, bueno, yo creo a lo mejor ni una de ustedes, pero ¿te acuerdas cuando en el noviazgo y que ay, manita, vamos a ver, tú hazle borlote a mi novio, a ver si me quiere. Y perdiste, se lo llevó la amiga. O sea, ¿qué es eso? No le ayudes a Dios. La mujer que sea para ti, Dios la tiene preparada. El varón que sea para ti, Dios lo tiene preparado. No hay necesidad de que si me quiere o no me quiere. No le ayudes a Dios. Es que Moisés trató de hacerlo en sus propias fuerzas. Y hace un momentito Dios le dice: quítate el calzado de tus pies. ¿Por qué?
Porque hay muchas cosas que tenemos que quitarnos de nosotros mismos, que nos hemos agarrado nosotros mismos. Hay ofensas que no eran para ti y tú las agarraste. Hay injurias que no eran para ti y las agarraste. ¿Ves? Hay situaciones que no eran para ti y las agarraste. Entonces tenemos que aprender a despojarnos de todo lo que no debemos de traer. Porque en ocasiones agarramos cosas que según para qué estar más preparados. Y no estoy diciendo que si tienes una carrera eso sea malo, no estoy diciendo eso. Es una buena cosa, una carrera. Pero no siempre es lo mejor para cumplir el plan de Dios. Y si tienes 2 carreras es mejor. Un pastor nos platicaba hace algunos días, dijo, hermano, mis hijos tienen 2 carreras. Ah, qué bueno. ¿Y qué tan buen cristianos son? ¿Ves? Tienes 2 carreras, 3, qué bueno. Un diplomado, un posgrado, qué bueno. Que hable 3 idiomas, gracias a Dios. Pero ¿qué tanto de eso te va a servir para cumplir el propósito? Y puede servir, pero hay una manera de hacerlo. Porque Dios le dice a Moisés, ven y te enviaré. Y él dice, ¿quién soy yo? Si yo ya lo intenté. Es que lo intentaste en tus propias fuerzas. Es que intentaste cumplir con el ministerio con tus propias fuerzas. Y no es así. Créeme, yo lo he intentado muchas veces en todos estos años. Yo lo he intentado. Y hay gentes que no entienden de ninguna manera. Porque lo tratabas de hacer en tus propias fuerzas. Y aún todavía lo puedes hacer en la manera de Dios. Y las personas siguen teniendo su propia decisión. O sea, puedes estar haciéndolo como dice Dios. Y las personas todavía tienen su libre albedrío. Ellos deciden si sirven a Dios o no. Pero ¿sabes por qué Dios no usa mucho a las personas hoy? ¿Sabes por qué Dios no nos usa tanto hoy? Porque vemos muchos muy fuertes. Creemos que es por nuestra capacidad. Creemos que es por nuestra sabiduría. Creemos que es por lo que nosotros sabemos o a quién conocemos o cuánto tenemos. ¿Sabes por qué Dios no nos usa tanto hoy? Porque somos muy fuertes o nos creemos fuertes. Pero la Escritura dice lo contrario. El apóstol Pablo, hablando a los Corintios, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10, si me lo pones por favor, mira lo que dice. La Escritura nos habla, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10, por favor. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Alguien de los que estamos aquí se puede identificar con el apóstol Pablo cuando dice, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades? ¿Cuáles debilidades se refiere? Cuando ya no puedes hacer nada para cambiar la manera de pensar de tus hijos. Cuando ya no puedes hacer nada para cambiar un diagnóstico. Cuando ya no puedes hacer nada para salir de un problema. ¿A qué debilidades? Y lo está diciendo alguien que estuvo dispuesto a ir hasta la muerte por el amor a Dios. Que estuvo en la cárcel por amor a Dios. Que sufrió persecuciones, golpes, cárceles. Y dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas. Esas son ofensas. En necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No se trata de ser fuertes en nosotros mismos. Se trata de ser débiles. Para que la grandeza sea de Dios. Porque si se hace el proyecto o lo que Dios quería que se hiciera,
Si se hace con tus propias fuerzas, se corre el riesgo de que creas que fue por ti. ¿Qué ha pasado? ¿Qué piensas? Es que como yo fui el que oró, es que como yo fui el que predicó, es que como el que yo fui y el que trabajé. Y si lo haces en tus propias fuerzas, se corre el peligro, una de que salga mal y otra de que creas que fue por ti. Es como la hermana que decía, es que yo hice miles y miles de tamales, por mí está esa iglesia ahí. Qué bueno por las hermanas que hacen miles y miles de tamales, pero no es por los miles y miles de tamales que usted haga, no es por los miles y miles de predicaciones que se den, es por Cristo. Y Dios no nos usa tanto hoy porque somos muy fuertes, porque pensamos que tenemos la respuesta para todo, y no es así. Sigue diciendo la Escritura, hasta que Moisés reconoció que no podía sacar a Israel de Egipto por sus propias fuerzas, entonces Dios lo usó. No va a ser, hermano y hermana, no va a ser hasta que usted reconozca su debilidad y su incapacidad para realizar el trabajo, que Dios no va a usar su vida. Cuando reconozcamos que el que hace todo es Dios, entonces Dios va a usar nuestras vidas. No es por lo que sabes, por lo que hagas, por lo que ayudes, por lo que trabajas. Créeme, Moisés lo hizo. Quiso cumplir el trabajo de Dios y no pudo. Porque no es con ejército, ni con espada, dice la palabra de nuestro Dios, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Antes de terminar en esta hora, yo quiero que cada uno de nosotros pensemos en que necesitamos empezar a dar a Dios el lugar que a Dios le corresponde. Moisés no tenía idea de cómo iba a sacar el pueblo de Israel de Egipto. Yo sé exactamente cómo se siente eso, porque a veces que Dios ha puesto proyectos en mi corazón y no tengo ni la más mínima idea de cómo lo va a hacer, pero como quiera he dado el paso de fe. A veces en que Dios ha puesto en mi corazón el hacer algo y digo, Señor, no tengo ni la más mínima idea, no sé ni cómo se hace esto, pero he dado el paso de fe. Porque si hubiera tenido la capacidad, si hubiera tenido las posibilidades de hacerlo, tal vez hubiera dicho, fue por mí. Pero todo es por Dios. Hace algunos meses Dios puso en mi corazón sobrevolar la región carbonífera. No tenía ni la más mínima idea cómo se hace eso, ni cuánto cuesta. Todavía no la tengo, porque no tuve que pagar. Sin embargo, Dios proveyó. Y de primera clase la atención. Y como Dios dijo. Esas son las cosas. Pero si hubiera tenido la capacidad, a lo mejor me hubiera visto tentado a decir, es que Dios. No tenía ni la más mínima idea, pero mira lo que hace Dios. 40 años en la corte de Faraón, 40 años en el desierto. Pero Moisés no fue el único que pasó algún tiempo en el desierto. Elías pasó tiempo en el desierto. Nuestro Señor Jesucristo pasó 40 días en el desierto. David huyó al desierto para salvar su vida. Y así nos encontramos personajes en el desierto. Como que el desierto es el lugar solo, árido, extremoso, donde Dios prepara a sus siervos para las tareas especiales que Él tiene para ellos. ¿Habrá algún siervo especial aquí en esta mañana?
¿Habrá alguna sierva especial aquí en esta mañana? Entonces, en el desierto, Dios prepara a sus hijos. Pero el profeta Elías fue el que dijo: no habrá lluvia hasta que yo diga, sino por mi palabra. Y luego Dios lo mandó a esconderse en el arroyo de Querit. Y con el tiempo, por la sequía, el arroyo se secó. ¿Ves? Se empiezan a secar nuestros recursos. Ya no vinieron los cuervos, pero Dios ya tenía preparada una viuda en Sarepta. Dios siempre va a tener, hermanos, se secan unos recursos, se acaban unos recursos, pero Dios ya tiene preparado a los demás. Dios tiene cuidado. Cuando Dios te dice, muévete de aquí, Dios ya tiene preparado lo demás. Si estás pasando por el desierto, si estás pasando por un tiempo de escasez, de dolor, de angustia, en donde no sabes qué es lo que va a pasar contigo, eso es precisamente lo que Dios está haciendo. Está capacitándote porque vas a llegar al monte de Dios. ¿Cuándo es cuando buscas más? ¿Cuándo es cuando oras más? ¿Cuándo es cuando lees más la palabra? ¿Cuándo es cuando buscamos más de Dios? ¿No es cuando está más seria la cosa? Y Moisés llegó al monte de Dios después de haber realizado por lo menos 6 cosas. Y Dios habla a su vida y le dice: te tengo un trabajo. Y te tengo noticias. Todo lo que aprendiste en Egipto y todo lo que has aprendido aquí en el desierto te va a servir. Por eso digo que no es inútil la carrera que tengas. Los conocidos que tengas. No es inútil. ¿Ves? Pero hay que dejar el calzado. Tienes que despojarte de todo aquello que te ha impedido hacer las cosas como dice Dios. Para unos significa una cosa, para otros tal vez otra cosa, pero invariablemente Dios tiene un plan. Y es en el monte de Dios donde lo vas a conocer. Hay un hermoso himno que dice: hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador, querido Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan, pero me encanta este himno porque hay un momento en que en el coro dice: te agradezco. Te agradezco por todo lo que has hecho. O sea, lo que hiciste allá en mi pasado, aunque no lo entienda. Te agradezco por lo que hiciste allá. Te agradezco por lo que estás haciendo ahorita, el tiempo presente. Y te agradezco por todo lo que harás. Cuando pensamos en eso dices: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que todo lo que tuve que sufrir en el pasado me sirva para el propósito? ¿Cómo es posible? Sin embargo, el que le cree a Dios no lo tiene que entender. Nada más se trata de creer. No es posible que algunas de las cosas que me han pasado en mi vida, yo no puedo entender cómo es posible que algunas cosas que Dios haya permitido sean para bien. No entiendo cómo. Pero no se trata de entender. Se trata de creer. Y si alguien en esta mañana aquí cree que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un llamado,
entonces Dios va a hacer algo contigo, pero la gloria es para Él. Una vez que nos hayamos despojado de todo aquello que nos hemos apropiado, no digo que sea malo todo lo que tengas, pero sí hay que despojarse de ello, porque la gloria va a ser solamente de Dios. En este momento podemos entonar esta alabanza que dice: hay momentos que las palabras no alcanzan. En este momento, Señor, gracias. Padre, te damos la honra y la gloria, Dios. Vamos a cantar juntos y diga: hay momentos. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, querido Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, querido Salvador. Dígale hoy: te agradezco, te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Así como estamos hoy adorando a nuestro Dios, si usted quisiera en esta mañana, en esta hora, hacer una oración a Dios y se puede identificar con Moisés en esto de que Moisés tuvo que despojarse de su calzado, tuvo que despojarse de todo lo que le impedía cumplir con el propósito de Dios. Entonces cada uno de nosotros vamos a tener que tomar la decisión de despojarnos de aquello que no agrada a Dios. Pudiera ser amistades, pudiera ser trabajos, posesiones, no sé. En la vida de cada quien pudiera ser diferente, pero ciertamente si hemos llegado a el monte de Dios como llegó Moisés, ahí Dios le da la visión y Moisés entiende que hay que despojarse del calzado. Nosotros deberemos de despojarnos de lo que Dios ponga en nuestros corazones para poder cumplir con el trabajo que Dios tiene para nosotros. Y nos despojamos de todo eso para que la gloria sea de Dios, porque después correríamos el riesgo de pensar que fue por nosotros. Así que en esta hora oremos a Dios.
Bendito Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe. Tu palabra dice que nos has sentado en los lugares celestiales con Cristo. Por gracia somos salvos. Padre, te damos gracias porque aún no entendiendo el porqué de algunas cosas que han pasado en nuestras vidas, no entendemos cómo nos pueden ayudar para bien. Señor bendito, seguimos confiando en tu poder, en tu gracia y en el llamamiento que tienes para con nosotros. Señor bendito, no entiendo cómo todo eso me pudiera ayudar, pero confío en que tú tienes algo mejor para mí. Hoy decido despojarme de todo aquello que a ti no te agrada, sean trabajos, amistades, posesiones, recursos, influencias, lo que sea. Lo entrego y lo dejo para seguirte a ti, Dios, para que al completar el llamado, para que al cumplir con el ministerio que tienes para mí, con la tarea que tienes para mí, la excelencia sea para ti, Dios, la gloria sea para ti y no para los hombres. Hoy te pedimos, Dios, de tu gracia, de tu bendición, de tu fortaleza en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, adoramos tu bendito nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, bendito Salvador. Amén. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Puede sentarse. La honra y la gloria sea para nuestro Dios.